noches. Estamos de nuevo aquí en su programa A Corazón Abierto. Muy buenas noches a todos los que están ahí en Mérida, que nos hacen favor de seguirnos y de que nos han enviado tantas y tantas cartas y correos con relación a los últimos programas que hemos pasado para ustedes y que se refieren al paso a desnivel, al Museo de la Cultura Maya y también a la plancha. Me parece que a través de su programa A Corazón Abierto se han tocado temas que tienen inquietos y que son de gran interés para todos los que radican en el estado de Yucatán, pero que también han levantado muchas olas, oiga usted, tanto en Quintana Roo como en Campeche. Y bueno, vamos hablando de turismo allá en Yucatán, vamos hablando de todas estas bondades con las que se han publicitado y de las cuales se han sentido muy orgullosos. Una de ellas, por ejemplo, también lo vimos, fue en esa llamada Glorieta de la Paz, en la que gastaron un dineral porque Mérida era la ciudad de la paz. Y ya ve usted, derribaron la glorieta y ahora resulta que están saliendo muchísimas notas rojas sobre hechos que decían no se presentaban, o más bien que estaban ocultos allá en el estado, asaltos bancarios, etcétera. Y en el renglón turístico, bueno, pues también se hizo mucho, se gastó mucho, se hicieron acondicionamientos de todo tipo para hacer de Chichén otra maravilla, para hacer de Chichén un lugar que fuese muy visitado y que trajese una importante derrama para los estados vecinos, para Quintana Roo y para Campeche. Ahora parece que ya no es así. Algunos lo culpan que porque si subió los boletos, otros la conectividad, otros, en fin, parece que todo esto de Chichén ha resultado un fracaso. Y permítame presentarle a quienes saben mucho de esto. Está con nosotros Eduardo Paniagua, expresidente de la Asociación de Agencias de Viajes. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy bien, Lilia, muchas gracias por la invitación y un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias. Vamos a hablar fuerte de esto, ¿no? Totalmente. Por favor. Y está, bueno, pues alguien que se ve directamente involucrado y dañado, o alguna vez pensó que se iba a ver beneficiado con todo esto. Don Laurentino Martínez, guía de turistas, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias por invitarme a su programa, señora Lilia. Muchas gracias por estar aquí con su auditorio. ¿Empezamos? Adelante. ¿Qué hay con Chichén? Bueno, antes que nada, Chichén Itzá es Patrimonio de la Humanidad, declarado por la UNESCO. Es hoy por hoy una de las 7 maravillas del mundo. Recibe más de 1.5 millones de turistas al año, de los cuales el 75% es generado por Cancún. Y es decir, este 75%, ¿qué pasa con ellos, Eduardo? ¿Se van por qué vía? ¿Terrestre? La gran mayoría por vía terrestre, es decir, casi un 95%, 98% vía terrestre. El transcurso es aproximadamente de 3 horas, y yéndonos por la autopista, y beneficiando no solamente a Chichén Itzá, sino a Valladolid y a Ekbalán, que son 2 centros turísticos que hoy por hoy también están adquiriendo un auge dentro de lo que es la cultura maya. ¿Qué otros datos tenemos con relación a Chichén? Bueno, los conciertos que se han hecho, tanto de Elton John como de Sarah Brightman, trajo una promoción mundial, y esto ha incrementado en más de un 15% la recepción de turistas solamente en Chichén Itzá. Estamos hablando de que hoy por hoy se están recibiendo desde 4.000 a 7.000 turistas diarios. Esto no es fácil y no lo recibe ningún centro turístico de varias partes del mundo, ¿no? Entonces Chichén Itzá desde este punto de vista es realmente un éxito. Los problemas empiezan cuando empezamos a hablar de el INAH y cuando empezamos a hablar de Coltur. ¿Por qué? Porque son los que cobran y son los que no prestan los servicios que nosotros estamos solicitando. En el caso de Coltur, y lo puede secundar aquí Laurentino, había un convenio de que el ingreso que se obtuviera por estos conceptos iba a ser para pagar la expropiación de esta, que es una propiedad privada. Sí, fue una propiedad privada. Y no se ha logrado. No se ha podido esclarecer y no se sabe a ciencia cierta qué es lo que sucede con estos ingresos y para qué sirven. Para mantener los baños limpios, entre comillas, para tener un museo arqueológico, entre comillas. Creo que falta mucho por ahí. ¿Qué trato se le da a estos turistas, Laurentino? Bueno, pues la calidad en realidad lo que
muchos turisteros quisiéramos que se hiciera patente en los diferentes sitios que visitan nuestros turistas, pues no se ve. Muchos turisteros también hablamos de lo que se llama calidad total, y también quisiéramos que en el caso de los gobiernos como el de Yucatán se viera reflejado precisamente ese dinero que se adquiere por esta pseudo institución como es Cultur, y que ahora ya la ha absorbido la Secretaría de Hacienda Estatal en Yucatán, pues que se viera reflejado precisamente en poner algunos servicios que le dieran un plus a esa zona arqueológica. En realidad, pues parece ser, como dicen siempre, ¿no?, que se queda en la burocracia ese dinero que llega por parte de nuestros visitantes, y que la verdad nunca se ve reflejado en la zona arqueológica. Vamos a ver, Eduardo, el gobierno del estado compra los terrenos de Chichén a un particular, ¿verdad? Hace una erogación. Esta erogación forma parte del dinero de los contribuyentes yucatecos, ¿verdad? Correcto. Bueno, quedaron en que iba a haber un fondo de recuperación de ese dinero vía el ingreso que se obtiene por la venta de los boletos para entrar a todo esto. Pero no hay nada. No se sabe qué está pasando con ese dinero. Solamente se sabe que ya subió de precio el boletaje. Es correcto. Nosotros en lo personal no estamos en desacuerdo en que se cobre. No, claro. De hecho, no queremos que la calidad baje, no queremos que los tours bajen de precio, porque mientras más caro es un tour, mucho mejor tipo de gente tenemos, y gente que quiere conocer y que quiere educarse en lo que se refiere a la cultura maya. Adicionalmente, se viene el año maya, con el fin del calendario y todo eso, y es una promoción que no se debe de dejar pasar, no solamente en Yucatán, en Quintana Roo y en todo México, porque nos va a dar una promoción a nivel internacional magnífica. Pero desafortunadamente no estamos teniendo el servicio que requerimos para los turistas. Hacemos recorridos de 1 hora y media y no podemos terminar de ver todo el centro turístico porque es insoportable el calor. No hay unas áreas, unos paraderos bonitos, tipo maya, que puedan los turistas utilizar. De hecho, en una ocasión se hizo una choza maya, y como quisieron hacer algo, pues funcionó para resguardarse un poco del sol, ¿no? Entre el paseo, hacer un alto ahí en el camino, ¿no? Pero varios saltos, porque realmente para visitar toda la zona arqueológica no se requiere simplemente 1 hora y media, se requiere 3 horas para darle una buena visitada. Ahora, ¿qué beneficios reciben directamente los yucatecos? Porque me estás diciendo el 75% de la gente que va a Chichén son turistas de Cancún. Así es. De Quintana Roo, porque van de Playa del Carmen de Quintana Roo, pues Así es. De acá. Regresan a sus hoteles. Totalmente. Entonces, ¿qué ganaron los yucatecos con haber desembolsado, ¿no?, sacado allá Chichén, si a su estado no les iba a dejar nada? Y aparte se traen la danza de las cifras y la recuperación. Bueno, pues en este caso sí tenemos que remontarnos un poquito en la historia. Y bueno, desde que los indígenas mayas descubrieron el capitalismo en el siglo XVI, precisamente ellos nunca han visto reflejado en su calidad de vida lo que ha sido la riqueza de la península de Yucatán. Tenemos como antecedente del siglo XIX al siglo XX lo que fueron las haciendas, lo que fue la explotación del Enequén. Pues siempre fueron esclavos, no fueron parte de ese enriquecimiento del oro verde, y ahora lo vemos también reflejado, y que a muchos guías de turistas también nos molesta inconscientemente que haya vendedores dentro de la zona arqueológica. Precisamente es consecuencia de de esa ambición, de esa explotación de los indígenas, y en este caso ya abarcando inclusive a lo que llamamos yucatecos. Ellos precisamente no tienen nada de esa derrama que se queda en la burocracia, que todo ese dinero que estamos hablando de INAH, de Cultur, de todas esas instituciones, ellos no ven reflejado en su forma de vida, en su calidad de vida, ese dinero, y finalmente los vemos ahí mendigando propiamente en la zona arqueológica. Y a muchos, inclusive guías de turistas, les molesta que haya gente allá adentro. Sí es molesto, pero en realidad ellos no conocían el dinero antes del siglo XVI, ahora lo usan y lo utilizan también para corromper a las instituciones, lo utilizan también para comprar voluntades, y es lo que están haciendo los indígenas, sin saber, sin conocer, lo están haciendo. ¿Y? Desde el punto de vista económico, Valladolid tiene el beneficio
de la gran mayoría de estos turistas que visitan Chichén Itzá, porque hacemos una parada obligatoria en este poblado, que es parte del tour que hacemos hacia Chichén Itzá y Ekbalán. Entonces sí tiene un beneficio. Para Valladolid. Para Valladolid. Que habrá que recordar que fue la primera capital del estado de Yucatán. Nos vamos a un corte, ahorita volvemos. Gracias. Cuando todo está en orden se percibe la tranquilidad. Y septiembre es el mes en el que puedes garantizar el bienestar futuro de tu familia. Es tiempo de hacer el testamento. Es momento de realizar un balance. Acude a la Notaría 64, en donde te darán atención personalizada y harán del cumplimiento de un deber familiar un grato momento. Llama a los teléfonos 998-208-9027 o al 998-802-2000 y haz tu cita. ¡Felices sueños! Si buscas una audiencia preparada, interesante y de un buen nivel sociocultural, la encontrarás en Fuego Cruzado. Anúnciate con nosotros. Los líderes de opinión y los actores de la sociedad están con nosotros en cada programa. Te invitamos a estar con los mejores. Anúnciate en Fuego Cruzado. El Semanario de Quintana Roo. Estos días. Todo el poder de la noticia en tus manos. Ahora, Macronews Móvil. Noticias locales, nacionales e internacionales. Tu enlace a todos los medios de comunicación de Quintana Roo. www.macronews.com.mx. Macronews Móvil. Los líderes de opinión. Las personas que hacen los cambios y los actores de la sociedad están con nosotros en cada programa. Te invitamos a estar con los mejores. Anúnciate con nosotros. Estado de los estados. Hoy te ves muy bien. Todos te voltean a ver y todas se mueren de envidia. Tu secreto, Scissors, centro de belleza y alta peluquería. Plaza Bonampak 45, local 6, a 500 metros de la zona hotelera. Y bien, ya estamos aquí de nueva cuenta. Nos quedamos en Valladolid. Es correcto, Valladolid tiene, desde nuestro punto de vista y los tours que hacemos con el turismo que nosotros manejamos, que es al asiático, tiene mucho gusto por el mercado, tiene mucho gusto por la zona centro y adicionalmente gasta dinero, no solamente en el restaurante, porque ahí es donde desayunamos, sino que además compra algunas artesanías. Cuando llegamos a Chichén Itzá y encontramos nuevamente las artesanías, ya no las compramos. Y es ahí la molestia porque empiezan muchos de ellos inclusive a decir en palabras japonesas ofensas para nuestros turistas y lo dicen a lo mejor sin saber el significado porque alguien les enseñó, ¿no? Y esto obviamente trae como ¿Qué les dicen? Óyeme. Por ejemplo, le dicen bimbo. Bimbo en el idioma japonés significa pobre. O kanemochi nai significa no tienes dinero. Entonces es una ofensa, ¿no? Decirle no tienes dinero, pobre, es una ofensa para el turista, ¿no? Sí, pues le están diciendo jodido. Así ¿No? En pocas palabras. Y lo hacen con todas las nacionalidades, o sea, te obligan como tipo de tiempo compartido, quieren que compres a fuerzas. Y eso obviamente no se puede hacer, ¿no? Bueno, pero finalmente Valladolid es Yucatán. Así entonces, es. de alguna recibe manera, el beneficio. allá se queda. Pero Valladolid, fuera de ese centro, ya hemos visto cómo ha cambiado Valladolid en todo su entorno. ¿A dónde los llevas? ¿Al restaurante del Cenote, por ejemplo, de regreso?
o están amarchantados también con distintos restaurantes, porque esa es otra de las cosas de las que también la gente se queja. Bueno, los guías de turistas y todo esto trabajan como los tarjeteros, ¿no? Allá donde les dan una comisión, allá los llevan. Así es. En el caso nuestro específico tenemos un convenio con una familia en un pueblito entre Chichén Itzá y Valladolid, donde llevamos a la gente a que viva la preparación de la comida. Allí hacen sus tortillas a mano, está la señora con la que tenemos el convenio y le damos un servicio. Obviamente nosotros cobramos el tour en $100. Cuando los demás lo cobran en 35, el servicio baja. La calidad es lo más importante, como les comentaba, la competitividad. Y en realidad hay muchos lugares que dejan mucho que desear. Yo creo que no se trata de ser guía de turistas o ser turisteros, sino se trata de tener conciencia de que tenemos, la verdad, como decimos, la gallina de los huevos de oro. Y si no la sabemos cuidar y si no sabemos en verdad cultivar eso que se llama turismo, sí, la verdad nos va a repercutir a futuro. Estas crisis que está viviendo el mundo son repetitivas y cada vez va a haber menos turismo porque va a haber más desempleo. Y si esos turistas que nos visitaban, ya fuera obreros, ya fuera personas oficinistas o tal vez empresarios de algún país, poco a poco ese turismo va a ir disminuyendo también en consecuencia por el abuso que tenemos muchas personas inconscientemente, hasta en este caso, como mencionaba Eduardo, los mismos indígenas sin saber, con esas expresiones, con esas exclamaciones, no están cuidando lo que verdaderamente, sea mucho o sea poco, también es una pequeña derrama para ellos. Entonces yo pienso que todos deberíamos tomar en cuenta la calidad y la competitividad, una vez más, sea redundante. Una queja adicional es que no hay baños. No me digas. Y muchos de los indígenas o los hermanos mayas que están ahí vendiendo hacen sus necesidades en el mismo centro arqueológico. No los turistas se aguantan hasta llegar al baño que está en la entrada. Creo que no les permiten a ellos utilizar los baños y utilizan el baño maya, ¿no? Y esto obviamente nos trae sorpresas porque cuando algún turista se mete por una ruta que es la que tenemos trazada, pues válgame Dios, se encuentra con su sorpresa. Ahora, ustedes que ven a distintos grupos allá en Chichén, ¿han preparado Yucatán a guías de turistas? ¿O de repente nos encontramos como con los que les cuentan unas fantasías extraordinarias en Tulum y de repente lo siga uno y se queda y dice, ¿de dónde leyó este cuate? Quisiera decir algo, nada se crea de la nada y en realidad creo que nosotros tenemos que tener eso en cuenta, que la ciencia ha avanzado mucho en todos los años que lleva la arqueología, más de 250 años, y el carbono 14 nos sirve bastante, y tenemos información de grandes estudiosos en arqueología, y tenemos mucho material, y desafortunadamente hay personas, no es atacar a mis compañeros, todos tenemos necesidad de comer, pero personas, por ejemplo, en la zona arqueológica de Tulum, se dedican a dar versiones de tipo mormón. Respeto su religión, pero creo que en arqueología hay que hablar de arqueología. Hay libros, hay documentos autorizados por el gobierno federal. ¿En Chichén? En Chichén y en todas partes, inclusive esto es un cáncer a nivel nacional, porque hay muchos extranjeros que no conocen, inclusive Rina Lazo de Los Fridos decía que le comentaba a Diego Rivera, para que conozcas México tienes que comer chile, tienes que tomar pulquito. Si no, no vas a hablar de México ni vas a pintar nunca México. Entonces creo que ¿quién más pudiera hablar de México sino un mexicano? Y no es discriminarlos tampoco a ellos, que un mexicano preparado, y hablaba yo de la ciencia precisamente. Esta preparación también la encuentras en libros escritos por extranjeros. No, y hablaba yo de la ciencia precisamente, que nada se crea de la nada, ¿no? Entonces, en este caso, las instituciones también se prestan a la corrupción, y muchas veces hay credenciales sin guía, y hay guías sin credencial. Y se ha prestado en este caso a comprar muchas credenciales, muchos plásticos, pero falta ese respaldo del conocimiento, de la concientización de la persona que va a manejar esa credencial. Hay muchas personas que ahorita, jovencitos, están portando una credencial que le falta esa formación que deberíamos de tener científica, respaldada por conocimientos científicos, esa credencial. Tenemos, por así decirlo, un 70% de personas jovencitos que tienen derecho a ganarse su dinero, a trabajar, pero no de esa manera arbitraria, no debe de ser así. Desafortunadamente, la Secretaría de Turismo Federal, con el afán de abrir el mercado del guía de turistas y de la profesionalización del servicio, empezó a dar tarjetas de guía de turistas al por mayor,
mediante un cursito de 4 o 5 meses y pasar un examen con un promedio de 7.5, listo. Inclusive con la limitación que había antes, que tenían que hacer mínimo 2 idiomas, ya la estaban dando inclusive con el idioma español. Y ya gente, sin hablar inglés, sin sí, nada. sin saber, ni siquiera, hay personas, no todas, pero sí algunas personas que apenas tenían la prepa terminada o la secundaria, algunos la primaria, y por razones de operación, por ejemplo, cuando nosotros llevamos a un grupo asiático, no hay ningún guía de turistas allí en Chichén Itzá, para hablar de este punto, que domine el idioma. Por lo tanto, lo único que hacen es te entregan el recibo de honorarios para que dentro de Chichén Itzá no te vayan a detener los del INAH que están revisando que hagas tu trabajo. Y el que hace el trabajo realmente es un rep japonés, o un rep chino, o un rep ruso, o un rep holandés, que conoce mucho más que ellos en algunas ocasiones. ¡Qué barbaridad! Pues Eso es una crisis la que se vive también con los guías de turistas. Entonces, Lo vivimos todos, renglón, ¿no? Lo vivimos todos, lo vivimos como empresarios turísticos, lo vivimos como guía de turistas, lo vivimos como turistas y lo vivimos como ciudadanos también. es que ya no hay también en el caso de las instituciones serias que verdaderamente se dediquen a la enseñanza. Actualmente hasta la filosofía, la historia la están quitando de la educación regular, y yo creo que eso, la verdad, al final nos va a repercutir como nación. Yo creo que deberíamos de fomentar en el aspecto educativo esas materias que hacen que haya formación científica, porque de otra manera simplemente en este mundo neoliberal pues no vamos a tener lugar. Como mexicanos yo pienso que será lamentable, porque mi país es hermoso, tenemos lagos, lagunas, ríos, manantiales, litorales, minería, tenemos silvicultivo, tantas cosas que tiene México, que lo que nos hace falta más bien es mejores mexicanos, mexicanos bien formados. de acuerdo con las cifras que tú nos dabas de visitas diarias, son 4,000, ¿verdad? De 7,000 a 4,000 turistas diarios. ¿Vamos a llegar a un punto de 5? 5,000, ¿Promedio? quedaría 1.800.000 aproximadamente. Bueno, 5,000 diarios. 5,000 diarios, de los cuales el 70% procede de Cancún. 75%. 75%. Es decir, solamente estarían 1,250 en Chichén, que normalmente el turismo es por pareja, Así es. ¿verdad? Entonces, estaríamos hablando apenas de la ocupación de 600 cuartos diarios, que te llenan apenas sí un hotel y parte de otro, contra ya el número de cuartos que tiene Mérida. Por lo tanto, bueno, pues hay una crisis hotelera, una crisis restaurantera, y si le metemos los todo incluido, pues ya está una crisis fatal. Pero si tomamos en cuenta también que el turista que se va satisfecho del destino que visita, habla con sus familiares o sus vecinos, bueno, sí, nos va a recomendar, pero eso es a futuro. pero si no hay... Lo que yo quisiera que le dijéramos ahorita a los yucatecos antes de despedir el programa, porque ya se nos acabó. Como Rápido, todo. se nos fue media hora. ¡Ay, qué horror! Como todo en la vida se acaba. Como todo en la vida se acaba. ¿Hay algún beneficio para los yucatecos con Chichén? Sí, totalmente, y el año 2012 creo que deberá ser el momento en que la gobernadora tome en verdad esa posición de turistera y se ponga a hacer más de lo que está haciendo. Sí ha hecho algunas cosas, no hay que echar siempre los tambores a un solo lado. La presidenta municipal ha trabajado, la gobernadora ha trabajado de estos lugares, pero desafortunadamente necesita más. En esta ocasión, por ejemplo, la Secretaría de Turismo Federal va a recibir apenas 5,000 millones para promocionar a México. Sí, No pero son dice la suficientes. Guevara que ella tiene apoyos del Sectur y que tiene, perdón, de la SCT, y que tiene apoyos que... En los la burocracia tiene se queda carreteras y todo no sé el qué tanto, ¿no? propósito. Si de lo los comparamos hechos con lo no se ve. que gasta Francia, con lo que gasta Estados Unidos, con lo que gasta China, No. obviamente es un cacahuatito. Pero sí falta más voluntad política, sí falta más voluntad de la gente y también de los que están prestando los servicios dentro de las zonas arqueológicas, porque ellos mismos van a hacer que el turista con sus insultos se vaya. Pues yo creo que vamos a celebrar una independencia, una revolución, pero vamos a comenzar siendo mejores mexicanos. Esa sería mi recomendación, que le echemos ganas a la calidad y a la competitividad, que no sean palabras, que sean hechos todos los días en las zonas arqueológicas. Gracias. Muchísimas gracias a los dos por su presencia. Muchas gracias para su programa A Corazón Abierto. Y ya lo ve usted, bueno, ya tendrán su museo dentro de 20 años.
ya tienen su plancha, tienen chichén. Bueno, yo creo que con las cuentas claras el chocolate sería más espeso. ¿No cree usted? Muy buenas noches.